Siempre estamos orando, yo sé que lo que usted ha pasado es muy doloroso, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor está con usted, ¿no? En este tiempo que hemos estado viviendo todos en el mundo, muchas familias han pasado por cosas parecidas y es dolorosísimo, ¿no? Es doloroso. No solo cuando no es una persona, sino son algunas, como en el caso suyo, ¿no? Pero hay algo importante, yo la veo a usted firme porque el Señor está con usted, ¿no? La fortaleza del Señor es muy necesaria, sobre todo en estos momentos. Comenzaba antes hablando con los hermanos de que tengo un amigo, se llama Abraham, ¿se acuerda que le dije que oren por él? Es un morenito, ha venido algunas veces, ha estado con nosotros, algunas veces ha venido con otro que es dentista, él es médico. El hermano Abraham es miembro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, que nos ayuda a nosotros acá, ¿no es cierto? A nosotros nos ha estado ayudando. Y él ahora dejó su trabajo como médico aquí en Houston y se ha ido a trabajar con los indios misquitos por allá en Nicaragua. Y la razón de por qué le hablo de él es porque él se está recuperando del COVID, 2 veces le ha dado. Él está trabajando con ellos porque allá no tienen atención para esta enfermedad del COVID en esos lugares, ¿no? Y él está tratando de ayudarlos, ¿no? Está tratando de fortalecerlos, darles medicina. Muchas gracias, Avi. Muchas gracias. Gracias, qué bueno. No sabes lo importante que es para mí tener agua aquí a veces. A veces se me seca la garganta, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Y hermanos, es arriesgado trabajar allá, pero el hermano lo está haciendo porque los ama, porque el Señor está en su corazón, porque él está trabajando para el Señor, ¿no? Oremos por el hermano Abraham, ¿eh? Oremos por él necesita. Ahora, hay algo interesante, hay algo que he aprendido de él estos días. Hoy le hablábamos con mi esposa y conversábamos con él por mensaje, ¿no? Él está allá en Nicaragua y entonces le preguntábamos sobre el COVID y todas esas cosas. Y les voy a decir algo, lo que él me diga para mí tiene mucha autoridad porque él tiene mucha experiencia en eso, ¿no? No es solamente que él sabe, que él ha leído, que le han dicho, él ha tenido COVID 2 veces. Esta es la segunda vez que lo tiene, ¿no? Entonces él conoce muy bien de qué se está hablando y además él está trabajando con gente que sufre de eso. Y verdad, la experiencia te da autoridad. Espero que nuestro hermano se mejore pronto, ¿no es cierto? Y como le dije, hablamos con él, lo que él nos dice de esta enfermedad, para mí tiene mucho valor, ¿no? Porque él sabe lo que está hablando, ¿verdad? Y es algo interesante, nos dijo, no, es que tengo el COVID-21. Al principio nos quedamos un poquito, ¿qué es eso de COVID? Mi esposa no se aguantó y le escribió, le dice, ¿qué es eso de COVID-21? Sí, es que esto se descubrió en el 2019, por eso se llamó 19. Pero han habido variaciones, ¿no? Y ahora la variación de ahora es diferente, ¿no? Por eso le llama 21, ¿no? Hay algunos que le llaman ya COVID-21, ¿no? Primera vez que lo escucho, pero me pareció interesante, ¿no? Ahora, cuando hablamos de autoridad y cuando hablamos de la experiencia, ¿saben? Creo que eso fue lo que le dio poder y autoridad a los apóstoles y al cristianismo primitivo, a los primeros discípulos. Los apóstoles hablaban de Jesús y los corazones de los que los escuchaban se estremecían porque sabían que ellos habían estado con Jesús. Ellos habían escuchado a Jesús. Ellos habían aprendido directamente de Jesús. Ellos lo habían visto. Y ellos habían aprendido no solo por lo que él había dicho, sino por lo que él vivía. Ellos habían tenido una experiencia vivida con Jesús. Ellos tenían una experiencia con el Hijo de Dios. Ellos hablaban de sus propias experiencias de vida. Ellos no hablaban de lo que les habían contado.
Ellos no hablaban de lo que habían escuchado decir al pastor o al maestro bíblico o los libros que habían leído, no, o al predicador de la televisión o de la radio, no. Ellos hablaban porque ellos mismos habían experimentado al Señor. Y de eso era lo que ellos hablaban. Y hablaban de Jesús con mucho poder. Y la gente se estremecía. Pedro predicó, 3.000 se convirtieron en una sola predicación. Después fueron 5.000. Claro, el Espíritu Santo les daba poder. Pero el hecho de que ellos sabían y que ellos vivían eso, hacía que esto tuviera más poder, ¿no? Fíjese lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 7. Vamos a hablar de esto hoy. Esto lo escribe Juan. Muchos a Juan le llaman el discípulo amado. Se cree que cuando Jesús estaba siendo crucificado, que todos los demás huyeron, el único que estuvo por ahí cerca fue Juan, ¿no? Fue el único que se atrevió. Hasta Pedro tuvo que huir ahí porque le tuvo miedo a una mujer, ¿verdad? Que lo había descubierto. Y Primera de Juan 1, del 1 al 7 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de Dios, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra comunión, dice Juan, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, Juan no inventaba nada de lo que hablaba. Él hablaba lo que había visto, lo que había vivido. Él contaba lo que había escuchado directamente. Y los que lo escuchaban, como dijimos, lo sabían que él había vivido con Jesús. Imagínense, hermano, que él caminaba y Jesús caminaba y él iba al lado de Jesús. Y cuando Jesús predicaba, él lo escuchaba. Y cuando Jesús hablaba, él también estaba allí cuando él enseñaba y él veía los milagros y él veía las maravillas que Jesús hacía. Y cuando Jesús oraba, él también veía que Jesús oraba. Y él veía que Jesús pasaba toda la noche orando. Y aprendía de todo eso. Por eso sus palabras tenían un poder especial, porque su experiencia le daba una autoridad que la teoría, que las enseñanzas de otros no podrían darle jamás. Juan hablaba y cuando hablaba, los hermanos hacían silencio, se quedaban calladitos, porque sabían que había estado con Jesús. Desde el principio sabían que él había sido enseñado directamente por el Señor. Sabían que había pasado mucho tiempo. Voy a repetir esto porque es muy importante. Él había pasado mucho tiempo con su maestro. Y eso no era todo. Ellos sabían también que él seguía teniendo comunión con su maestro.
La autoridad de Juan, hermano, no residía solo en lo que él había vivido antes, sino en lo que estaba viviendo ahora. Juan y los apóstoles hablaban de Jesús y Juan lo llamaba el Verbo de Dios. Y Juan decía que el Verbo de Dios le había dado vida, porque Juan mismo había recibido una nueva vida. Hablaba de la vida eterna porque la vida eterna a él se le había manifestado. Él ya la había recibido. Juan hablaba de su propia experiencia. Él sabía que antes de Cristo él era un muerto espiritual. Sabía que antes de Cristo él no tenía vida en sí mismo. Y que solo había comenzado a vivir la vida verdadera cuando vino a Cristo. Cuando se encontró con el Señor. Cuando conoció a Jesús. Juan, cuando hablaba, estremecía los corazones de los que lo escuchaban porque él tenía vida. Había recibido la vida que solo Cristo podía darle. Juan sabía que tenía esa vida porque él la experimentaba cada día. Él pasaba tiempo con el Maestro, con el Señor, todos los días. Y todos los que lo rodeaban sabían lo que Juan vivía, sabían y le creían a él por la forma en que él vivía, hermano. Es muy importante eso. Sabían que Jesús, o que Juan había estado con Jesús y que Jesús estaba en Juan, porque Juan vivía una vida consecuente con lo que enseñaba. Él enseñaba algo y vivía lo que enseñaba. Él lo que enseñaba no solo lo enseñaba hablando, sino viviendo. Él tenía a Cristo en su corazón y se le podía ver. Y eso es interesante, hermanos. Algunos dicen, no, el Señor mira el corazón. Tú no tienes que mirar lo que está afuera, el Señor mira el corazón nomás. Hermano, lo que somos por fuera es un reflejo de lo que el Señor ha hecho por dentro. Y lo que se veía en la vida de Juan era un reflejo de que él tenía a Jesús viviendo dentro de él. Recuerdo cuando alguien que me había conocido antes de convertirme y que no me había conocido, habíamos pasado muchos años sin vernos, después de escuchar que yo hablaba del Evangelio, me decía, ¿cómo es posible que tú hables del Evangelio si tú eras...? Y me comenzó a mencionar algunas cositas de lo que yo era antes. Y ese día me di cuenta de todas las cosas que el Señor me había transformado, me había cambiado, había hecho en mí. ¡Y me falta mucho! Estamos en camino, pero el Señor nos está transformando. Aquel que dice que está en Cristo y no ha visto la transformación que Cristo hace, que no ha sido transformado por Cristo, ¡cuídese! Porque es imposible venir a Cristo y seguir viviendo como vivíamos antes. No se puede. Si tú viniste a Cristo, entonces la experiencia de venir a Cristo te transformó. ¿Se acuerda que hablábamos la otra vez que era como aquel que había sido atropellado por un camión? O decía, ¿no? Aquel hombre que llegó tarde y dice, no, es que me atropelló un camión y era un camión de 18 ruedas y pasó por arriba de mí y quedé un poco aturdido y por eso me demoré en llegar. Nadie le iba a creer porque una persona que es atropellada por un camión, ¿no es cierto?, no queda así. Es lo mismo, hermano. Aquel que tuvo un encuentro con Jesús no puede seguir siendo la misma persona de antes. Es transformado. Es cambiado. Sabían que Juan estaba lleno del Espíritu y lo sabían por la forma que él vivía. Juan había tenido la oportunidad de tocar a Jesús, pero él había sido también tocado por Jesús.
Él había escuchado predicar a Jesús y lo había escuchado enseñar, como dijimos, pero él había tenido una experiencia vivida con el Señor. Y esto es lo que lo había transformado. Esto es lo que lo había cambiado. Eso era lo que le daba poder y le daba autoridad a lo que él hablaba. Juan había visto a Jesús crucificado y después también lo vio resucitado. Pero no solo eso, el Cristo resucitado vivía en él. Él mismo lo dice allí en 1 de Juan 1.1, dice, lo que era, 1 de Juan 1.1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, nuestras manos tocante al verbo de Dios. ¿Saben, hermano? Me acuerdo alguna vez, hace mucho tiempo, allá en San Antonio, tenía yo que predicar en una iglesia y andaba con un amigo trabajando por allá en otro lugar. Íbamos atrasados, nos quedaba poquito tiempo y teníamos todavía una gran distancia que recorrer. Y como andábamos por ahí en un lugar que habían ranchos, nos quedamos en el lodo. El carro se hundió en el lodo. Y era el carro de mi amigo y entonces le dije, bueno, hay que salir de aquí. Y yo empujo y tú le aceleras para que ande. Y lo sacamos, hermano, el carro. Lo sacamos el carro. Pero cuando él aceleró, las llantas dieron vuelta y dieron vuelta tan fuerte que me dejaron lleno de lodo. Yo no pude esconder que había estado en el lodo. Llegué a la iglesia y no hallaba cómo explicarle a los hermanos que estaba todo enlodado porque había sacado un carro del lodo y porque al sacarlo él dio vuelta y me tiró el lodo encima. ¿Sabe? Aquel que no está en Cristo, aquel que vive en el mundo, está todo enlodado, está todo sucio. Pero cuando vienes a Cristo, Cristo te saca el lodo. Cristo te limpia. Cristo te transforma. Produce un cambio en tu vida. Él cambia todo tu ser, te transforma totalmente, de dentro hacia afuera. Cambia tu corazón, cambia tu pensamiento. Alguien me dijo alguna vez, la mejor forma de estar seguro si estás convertido o no, es saber qué es lo que tú amas. Si tú sigues amando al pecado, no te has convertido. No importa que no lo hagas, pero lo sigues amando, hay algo allá adentro. Cuando amas la santidad y la justicia, quiere decir que hay conversión. Ahora, no quiere decir que seas perfecto. No hay nadie perfecto, pero vas en ese camino. Estamos siendo transformados por la presencia del Señor en nuestra vida. Saben, hermano, hay cosas de la vida que te dejan marcado y que después no podrás borrar. Juan y los apóstoles estaban marcados. Tenían una marca visible. Todos sabían que ellos habían estado con Jesús porque ellos estaban marcados y esa marca era la forma en que ellos vivían. Se podía ver. Muchas personas hoy en día viven asustados de que la vacuna puede ser la marca de la bestia y están asustados porque la bestia los va a marcar de una manera o de otra. ¿Sabía usted que todos ya estamos marcados? Unos para vida eterna y otros para perdición. El Señor ya te conoce, ya sabe. Tenemos una marca que le dice a los demás quién es nuestro dueño. Le dice a los demás quién es tu dueño. Por nuestra forma de vida, la gente sabe si somos de Dios o somos del diablo. No hay camino al medio. No hay.
No existe. Un cristiano no es un cristiano porque visita el templo todos los días, o por lo que cree o por lo que enseña. Un cristiano es un cristiano por lo que vive. ¿Sabe, hermano? Yo crecí en el campo y crecí rodeado de animales. A veces andaba en el cerro y alrededor mío habían caballos, y habían vacas, y habían ovejas, y habían cabras. Más o menos esos animales eran los que habían allá. Y algo interesante, a veces eran de diferentes dueños. Los dejaban allá en el cerro, los dejaban en el campo, pero ellos sabían de quién era cada uno. ¿Y sabe por qué sabían? Porque los animalitos estaban marcados. Tenían una marca, ¿no? Me acuerdo, había una familia que su apellido empezaba con S y entonces le tenían una S a los animales, ¿no? En un círculo, y todos sabían que era de ellos, ¿no? Así otros con A o lo que sea, todos sabían a quién le pertenecían los animalitos por la marca que tenían. Algunos se asustan por marcas externas, hermano, pero les quiero decir algo. Nadie que tenga a Cristo, y se los voy a decir con seguridad y con firmeza, nadie que tenga a Cristo en su vida jamás podrá ser marcado por ninguna bestia. Porque tú tienes a Cristo. Tú vives la vida de Cristo. Tú estás marcado. La vida que tú vives te muestra ante todo el mundo a quién tú le perteneces. El diablo no se puede meter contigo, la bestia no se puede meter contigo, porque tú le perteneces al Señor. Un verdadero cristiano, hermano, que vive la vida cristiana no será marcado por el anticristo. Se lo digo con seguridad. No puede, es imposible. Ni por la bestia ni por el diablo. Si tú estás en Cristo, entonces el Señor te protege, te tiene en sus manos y nada ni nadie te podrá separar de Él. Eso dice la Escritura. Y debiéramos vivir seguros y confiados en que el Señor es nuestra protección y nuestro refugio. Aquellos que ya tienen a su dueño han sido sellados. La Escritura dice que hemos sido sellados por el Espíritu del Señor. Y si ya hemos sido sellados por la presencia del Espíritu en nuestros corazones, como está escrito, el Espíritu nunca se va a ir de ti hasta el fin. ¿No dice eso la Escritura? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y es que por los frutos se ven en nuestra vida, ¿no es cierto? El mundo sabe quién es nuestro dueño. Por nuestros frutos. Y también saben si pasamos o no tiempo con Jesús. Y saben una cosa, hermano, yo tengo una higuera. El año antepasado me dio como 2 o 3 higos que pudimos verlos madurar. Y con Adriana los partimos por la mitad y nos comíamos cuando maduraba uno, nos repartíamos, porque no había más higos, pero queríamos probarlo, cómo eran los higos de nuestra higuera. El año pasado dio un poquito más de higos, pero todavía eran pocos, ¿no? Pero a medida que uno va creciendo en la vida espiritual es como ese árbol. Debe comenzar a dar más y más frutos, ¿no? Se va alimentando del Señor, hermano. Nuestra predicación, nuestros esfuerzos misioneros serán verdaderamente poderosos solo cuando podamos decirle a la gente, nosotros te decimos a ti, lo que te hablamos es cosa que nosotros hemos vivido, es algo que estamos viviendo. Yo conozco a Cristo. Yo sé de qué te estoy hablando porque yo vivo con Cristo. Porque yo tengo una experiencia con el Señor. Yo he aprendido a conocer a mi Señor. Quizás no hemos sido tocados por el Señor en una forma física. Quizás no hemos sido atropellados físicamente.
pero podemos contemplarlo en nuestras vidas, que han sido transformadas. Sabemos, hermano, que Él es el verbo de vida porque su vida está en nosotros. Estamos marcados y ustedes pueden ver la marca en nuestras conversaciones, le podemos decir. Ustedes pueden ver la marca en nuestras acciones, en nuestras reacciones. La marca del Señor se puede ver en nuestra forma de vivir. Ustedes pueden verlo porque Él nos transformó y tenemos su vida porque Él nos dio su vida. Amén. Esa debe ser nuestra experiencia. Hemos sido llamados a ser testigos. Fíjese que, mire lo que dice Mateo 24, es interesante esto. Esto es algo que me llama mucho la atención. Mateo 24, verso 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, ¿para qué? Para testimonio. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, nosotros vamos a dar un testimonio al predicar. ¿Qué es lo que es un testimonio? ¿Quién puede dar un testimonio? Un testigo. ¿Quién puede ser un testigo? Para dar testimonio, para testificar es necesario, hermano, haber experimentado lo que sucedió. No se trata solo de enseñar una doctrina o decir lo que nos han dicho. Si tú tienes que testificar en un juicio y cuando te llaman, el juez, tú le dices al juez, bueno, yo escuché que alguien dijo que había visto a este amigo robando, el juez no te va a hacer caso. Eso no es un testimonio. Eso no sirve. Tú no puedes ser testigo porque tú no lo viste. Corres el peligro de que el juez te regañe y te saque corriendo del juzgado. La única forma de ser testigo tendrías tú que decir, yo vi a este hombre robando. Yo lo vi. Lo miré con mis propios ojos. De otra forma, ¿cómo vas a dar un testimonio? De la misma forma no podemos ser testigos de Jesús si no conocemos a Jesús. La Escritura dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el texto que leímos en delante nos hablaba de tener comunión con el Padre y con el Hijo. Y para conocer a una persona hay que pasar tiempo en comunión. ¿Verdad que sí? Hermanos, yo he ido conociendo a muchos hermanos aquí, los he ido conociendo, no porque alguna vez hablé con ellos una vez, la primera vez, sino es a través del tiempo. Y a través del tiempo me he dado cuenta que hermanos que parecían que eran de una manera muy diferente. Y tal vez ustedes cuando me miraron a mí dijeron y pensaron, este hermano es de esta y esta manera, pero después con el tiempo se fueron dando cuenta que yo era diferente. ¿No? Porque me fueron conociendo, pasaron tiempo. No seremos testigos convincentes para nadie a menos que pasemos tiempo con Jesús. Claro que sí, tenemos que conocerlo. Nadie creerá, por ejemplo, hermano, mire, y esto es importante, para ser testigo hay que tener ciertas características. Supóngase que yo soy ciego y diga, yo quiero testificar aquí en este crimen. Y entonces el juez me dice, muy bien, ¿cómo vas a testificar? Yo vi a este hombre cuando le dio el balazo. ¿Qué va a decir el juez? Tú estás loco, si tú no ves, tú estás ciego. O yo escuché, y eres sordo, y escuché a este hombre que dijo esto y esto otro. Pero ¿cómo va a ser eso si tú eres sordo? Y si tú estás por allá en Guatemala, o estás allá en México, o estás en Europa, y llegas y dices, yo fui testigo de un crimen que ocurrió en Texas. No te van a creer porque tú no estabas acá. Estabas muy lejos.
Para ser un verdadero testigo tienes que haber experimentado de alguna forma lo que allí sucedió. Tienes que haberlo visto de primera mano, tienes que haberlo escuchado. Y si quieres ser testigo del Señor, tienes que pasar tiempo con el Señor. Conocer a tu Señor. Pasar tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús. Nadie que no viva como un cristiano debiera decir que ha tenido un encuentro con Jesús, porque no le van a creer. Claro, ¿cómo le van a creer? ¿No? Y yo he escuchado, yo he visto personas, a mí un amigo que daba un mal, por allá, hace muchos años atrás, ¿no? Y así todo él decía que conocía al Señor, pero lo que él conocía era un Señor que no era el Señor de la Biblia, ¿no? Él tenía ideas muy raras. Y a veces eso pasa entre mucha gente, ¿verdad? Hermanos, necesitamos pasar tiempo con Jesús. Dígalo conmigo. Necesito pasar tiempo con Jesús. Tiempo en oración. Tiempo en oración. Necesito pasar tiempo en oración. Tiempo en oración. Claro, yo a veces he dicho que alguien dijo por allí que él pasaba 2 horas por día y que cuando estaba muy ocupado, ese fue Lutero, ¿no? Decía, yo oro todos los días 2 horas, pero cuando tengo mucho que hacer, entonces oro más. Capaz que nosotros no lo vamos a hacer eso, ¿no? Yo no lo he hecho todavía, no he llegado ahí, ¿no? También he dicho, debiéramos orar al menos 1 hora diaria y me parece razonable, aunque parezca difícil, pero sí se puede. Sí se puede. Pero hermano, mientras más tiempo no podemos estar con el reloj ahí viendo, ya llevo tantos minutos. No es de eso, no se trata. Pero se trata de pasar tiempo. Vivimos, hermanos, en el tiempo del microondas. Echa usted la comida allí, en menos de 1 minuto ya está calientita. ¿Verdad? Lo hizo en el microondas. Y a veces queremos que la oración sea una oración de microondas también. Vivimos en el tiempo de los emails, ¿no? Y no va usted a escribir una carta larga en un email o en un mensaje, sino que manda nomás 1, 2 o 3 frases y se acabó. Y a veces queremos hacer lo mismo con el Señor. Señor, déjame mandarte un mensaje rapidito. ¿No? Ya pasé tiempo con el Señor, ¿verdad? A veces no pasamos 1 minuto, ni 5 minutos, ni 3 minutos, ¡nada! Pero dije, ¿oraste? Claro que oré. Y la verdad, hermano, que debiéramos orar y orar y orar y orar hasta que empecemos a orar. A veces el problema es que ni siquiera empezamos a orar. Necesitamos, y vuelvo a repetirlo, tiempo, 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 tiempo. Esa es la clave, hermano, ese es el secreto de una vida transformada, ¿no? Pasar tiempo con el Señor. Me gusta lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y en este versículo hay una palabra clave, y la palabra clave es manifestación. Y manifestación en la Biblia significa acción de dar a conocer, de descubrir o poner a la vista algo que estaba tal vez oculto. La manifestación de Cristo en gloria resultará también en la manifestación de la gloria de Dios, ¿no? Hermanos, porque Él es Dios. Y ver a Cristo era ver al Padre, Él lo dijo, ¿no es cierto? Cuando Él se manifieste, veremos a Dios manifestado. Cuando Él regrese en las nubes de los cielos, ¿no es cierto? Él vendrá con toda la gloria del Padre. ¡Será maravilloso! Decía 1 Juan 1:2, dice que él sigue dándose a conocer. Él se manifestó, pero ahora Él se está manifestando también, hermano. Él sigue manifestándose, descubriéndose, dándose a conocer, poniéndose a la vista del mundo. Él se manifiesta ahora por medio de sus testigos, hermanos.
El mundo puede conocer al Señor ahora por medio de la vida de aquellos que viven con el Señor, de aquellos que son testigos del Señor. Dios se ha manifestado al mundo en forma visible por medio de la vida de aquellos que conocen a Jesús. Sí, les he contado esa historia de aquel hombre que fue a predicar a un país de allá de África, en la selva, se metió con una tribu donde nadie había conocido antes, que nadie sabía el idioma, él tampoco. Pasó 1 año, 2 años allí, creo, y bueno, él no pudo hacer mucho, nadie se convirtió porque nadie sabía el idioma. Logró sí mandar a alguien a la civilización para que aprendiera el idioma, y cuando regresó, esta persona les comenzó a hablar a los indígenas en el idioma de ellos y les empezó a contar la historia de Jesús. Entonces los indígenas lo quedaron mirando. ¡Ah, Jesús! Pero si Él estuvo con nosotros, pasó 2 años con nosotros, hacía todas las cosas que tú decías. ¿No? El hombre no había logrado mucho con las palabras porque no lo entendían, pero él vivía como Jesús dice que debemos vivir. Jesús vivía en él. La vida de Cristo se manifestaba en él. Así debiera ser nuestra experiencia, hermano. Eso debiera ser lo que sucede en nosotros. Mire, hermano, lo que sucede es esto. Cristo, Dios, quiere manifestarse al mundo porque Él quiere salvar a mucha gente. Pero para eso, Él nos tiene a nosotros. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? Somos el cuerpo de Cristo. Y para que el mundo conozca a Cristo, nos lo hará por medio de nuestras vidas, de nuestra predicación, de nuestras oraciones, de nuestro amor al prójimo, de nuestro servicio. Y así los vamos a llevar a los brazos del Señor. Así deberá ser. ¿No es cierto? Que nuestra vida fuera un reflejo de Cristo. Que la gente pudiera ver que realmente Cristo vive en nosotros por la forma en que nosotros vivimos. Así debiera ser. Hace tiempo atrás golpearon a mi puerta 2 personas que decían ser testigos de Dios y decían ser testigos de las cosas eternas. Y bueno, recuerdo que le pregunté si ellos tenían vida eterna, o si ellos conocían o sabían algo de la vida eterna. Y comenzaron a enredarse y se daban vueltas y vueltas con sus razonamientos, pero no podían darme una respuesta. Ellos no podían testificar de la vida eterna porque ellos no conocían la vida eterna. Ellos nunca habían estado con el Señor, no conocían al Señor. Les hablé del Señor, les pregunté, ellos sabían mucho de teoría, pero no habían tenido una experiencia viva con Cristo. Aquel que tiene al Señor tiene la vida eterna, dice la Escritura. Hermanos, cuando hablamos de la vida eterna, estamos hablando de tener la vida eterna, estamos hablando de una calidad diferente de vida. ¿No es cierto? La vida de Cristo es una calidad diferente de vida. Vivimos diferente, vivimos en comunión con Dios, vivimos en comunión con el Padre y en comunión con el Hijo. Y a medida que vamos creciendo en nuestra experiencia espiritual, vamos a ir creciendo en esa comunión, en esa vida, y mientras más nos acercamos al Señor, más vamos siendo transformados. Y hay algo curioso. Mientras más vamos siendo transformados, más crece nuestra necesidad o nuestra conciencia de nuestra necesidad de ser transformados. Y mientras más crecemos todavía, más grande vemos al Señor y vemos que es más grande todavía nuestra necesidad. Decía un pastor que cuando él había ido a predicar a cierta iglesia, que él sabía que los hermanos eran medio fríos, él predicó y muchos hermanos vinieron, algunos por allí, no muchos, pero vinieron algunos llorando acá adelante a suplicarle al Señor que los perdonara y que los ayudara y que los bendijera y que los dirigiera para serle más fiel al Señor, pidiendo por un reavivamiento. Y entonces después él, conversando con el pastor, descubrió que esos eran los hermanos más fieles de la iglesia.
estaban tan cerca del Señor que ellos sentían más su necesidad espiritual, ¿no? Queridos hermanos, que cuando leemos estas palabras que hemos leído ahora, que cuando vamos leyendo la carta de Juan, esta primera carta de Juan, podamos ir aprendiendo estas cosas tan importantes, de nuestra necesidad de tener una experiencia con el Señor, de pasar tiempo en oración. Si de lo que he hablado ahora solo se nos graba eso, la palabra tiempo, tiempo en oración, dedicar tiempo a orar, tiempo a buscar al Señor, tiempo a pasarlo con Dios. Si esa fuera nuestra experiencia, hermano, sería maravilloso. El Señor les bendiga, es mi deseo y oración. El Señor les acompañe en todo. Vamos a cantar.